Bien. This meeting is being recorded. Bien, buenas tardes. Seguimos con el homenaje a Antonio Escotado, unos meses después, pero de forma necesaria, porque no solamente creo que este segundo encuentro de homenaje a Antonio Escotado sea el último, sino que también tendrá que venir un tercero, por lo menos, o incluso un cuarto, no lo sé, porque hay mucha obra fundamental como Caos y Orden en su parte epistemológica, o Realidad y Sustancia en su parte metafísica, ontológica. Ahora se encuentran con nosotros pues María Blanco, economista. Muy buenas, María Blanco. Buenas Hola, tardes. muchas gracias por contar conmigo. Antonio Jorge Escotado, hijo de Antonio Escotado. Eduardo Martín, economista y filósofo. Y Carlos Madrid, matemático y filósofo. Y todos conocedores de la obra de Escotado. Y queremos empezar, pues que nos cuenten cada uno lo que supuso la obra de Antonio Escotado, su persona, si lo conocieron personalmente, en su vida y en su obra. María Blanco, por ejemplo, en primer lugar. Pues la verdad es que yo me he quedado con ganas de tener más charlas con Antonio Escotado. Le he conocido personalmente a cierta distancia. Tuve la fortuna de que Irune Ariño y Eduardo Fernández Luña me pidieron que hiciera uno de los elogios cuando le dieron el premio Juan de Mariana y la verdad es que estando muy acostumbrada a hablar en público estaba nerviosísima porque era un premio de envergadura, ¿no? Y me puse muy nerviosa, pero fue un texto, fue un elogio muy, muy pensado. Y me he quedado con muchas ganas de hablar con él porque, además de todos los libros que siempre se habla, y con mucha razón, de la historia general de las drogas, Los enemigos del comercio, Caos y Orden, que has mencionado, la verdad es que a mí lo que me cambió, lo que me hizo clic en la cabeza fue su ejemplo. Perdona un momento, María. Ahí se está escuchando algo en algún ordenador. Poner en silencio mientras habla María. En silencio abajo hay un micrófono, se puede silenciar. A ver ahora. Continúa, María. Bien, vale. Continúa, María. Sí, yo creo que, no sé si se ha escuchado bien o no. Sí, se ha oído, vale. pero habla mucho mejor. Vale, fenomenal. Pues estaba diciendo simplemente que la verdad es que a mí los libros me salvan la vida siempre, ¿no? Los libros para mí son centrales y muy importantes, pero lo que de verdad me hizo clic en la cabeza, lo que de verdad hizo que me vinculara de alguna manera como uno de esos huérfanos anónimos que siempre digo, fue su ejemplo. Es decir, encontrarme una persona que con toda la paz del mundo era coherente con sus principios, lo ha sido toda su vida y lo ha pagado. Sí. La sociedad en la que vivimos se lo ha hecho pagar muy duro, pero nunca le han derribado. Ni ahora, por supuesto, ¿no? Y nadie lo va a lograr nunca. Perdona, María, pero es que este tema era un tema muy recurrente en él. Y él siempre decía, hijo, yo nunca me he vendido. Eso es. Y pago con gusto el peaje de mi independencia. Es que, ¿sabes lo que pasa, Jorge? Que yo me encontré con tu padre. Los libros de tu padre me los encontré hace mucho, vale. Pero sí, no, te lo encontrabas donde estudiaras. Exactamente. ¿Te acuerdas que yo iba tal y ahí estaba Escotado y yo, pues fenomenal, toda la admiración. Pero luego, cuando yo le conocí, cuando me di cuenta quién es Antonio Escotado, me pilló en un momento muy desagradable de mi vida respecto al liberalismo, precisamente, ¿no? Donde yo veía a mi alrededor supuestos compañeros de trinchera que sí se estaban vendiendo o estaban compadreando y tal, y tu padre estaba firme. Pero firme, le daba exactamente igual si se le arrimaban, no se le arrimaban. Y de hecho, yo me acuerdo que, sobre todo cuando ya el mundo libertario como que se le acercan, me encantaba verle con los jovencitos, que los más jóvenes que se le acercaban como si hubieran descubierto la pólvora ahora, ¿no? Y él con esa generosidad se hacía fotos con todos y creo tal. Que has dado en una de las claves de mi padre. Lo que le distingue como pensador respecto a otros pensadores es que me viene a la cabeza otra frase suya central que es: hijo, nunca digas lo que no haces, nunca hagas lo que no dices. O sea, actúa. No vale decir, hay que luego pasar de la potencia al acto, el movimiento aristotélico. Eso es. Entonces, realmente tú puedes hablar de la libertad y ponderar de la libertad,
pero es bastante más verídico y creíble. Si has fundado Amnesia y has estado en el talego. Exacto, o sea, no hace falta a lo mejor estar en el talego, pero si tú lo No, refrendas, bueno, sí, tío, no sí, está en el talego, ya, pero a ver, podría estar, es que quién la sabe, pérdida, hablar de libertad, si has sin perdido perder la libertad, libertad, exactamente, es más eh, coherente. Tú exactamente, no puedes hablar de fútbol si nunca has tocado una pelota. Y eso es. en el mundo del pensamiento esto se da a expuertas, ¿no? ¿Cuántos filósofos de salón hay? ¿O cuántos periodistas escriben crónicas desde Madrid diciendo que están en Afganistán? Sí, Entonces, no, pero para mí sobre todo es una cuestión de ya no solamente hablar de libertad después de haber perdido la libertad o saber valorarla en su medida porque te falta o porque te ha faltado, sino refrendar tus valores no solo con palabras, sino con hechos. Es exacto, decir, que todo lo que hablas y lo que dices se queda en nada si detrás de ti no hay unos actos, no hay totalmente. unos hechos y una vida que te lo marca. Y además, Y por eso me explotó la cabeza. O sea, cuando además ponderas sobre temas tan polémicos y tan peligrosos, porque mi padre todos, no le cuando faltó decía nada. O sea, que había una manera de tomar drogas que no era acabar en una cuneta como un yonki, sino que era una vía de conocimiento, claro, eso sí, si tú no puedes demostrar eso, es agua de borrajas. Entonces, realmente mi padre tenía que demostrar lo que decía. Entonces, mi padre lo increíble es que en una mesa todos estaban contra él, pero él, con educación, les dejaba hablar y luego los callaba uno a uno. ¿Por qué? Porque detrás de la teoría está la experiencia. El empirismo es más importante casi que la propia ciencia, ¿no? Y observar metódicamente algo. Luego hay que experimentarlo. Y ahí es donde mi padre yo creo que le diferenciaba del resto de pensadores, pues que hablaba con conocimiento de causa, de bastantes cosas. exactamente. Pues eso es Mm. lo que el imán Te llamó es la ese. atención, sí. Sí. Muy bien. Eduardo, si quieres decir algo. ¿Tú lo conociste personalmente, Eduardo? No, no tuve el placer, no lo conocí personalmente. Yo me topé con uno de sus libros, bueno, la historia general de las drogas cuando salió, y me llamó inmediatamente la atención. Claro, aquello no era una historia general de las drogas, aquello era mucho más. Aquello era, bueno, pues una historia integral de muchas cosas, bueno, de muchas sociedades, de muchos pueblos, de la utilización, del consumo de drogas, cómo, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, en fin. Y a partir de ahí, bueno, pues luego otros libros, ese mismo de Caos y Orden, por ejemplo, también me interesó. Y creo que fue en 2008, cuando publicó el primero 2007. de Los enemigos del comercio. Bueno, efectivamente, claro, efectivamente ya estaba avisado, ya veía yo, claro, por dónde podía ir, y efectivamente por dónde fue después con el segundo y el tercer tomo. Es impresionante, esas dos obras me parece a mí que son sus obras cumbre, ¿no? La historia general de las drogas y Los enemigos del comercio. En definitiva, historias, porque era fundamentalmente, entiendo yo, un historiador. Y bueno, pues me interesó y me interesa fundamentalmente dos cosas. Voy a decir por este orden, pero no, igualmente, la autenticidad en primer lugar, que ya habéis señalado, y la defensa de la libertad, que va íntimamente unido. Es una cosa que... y de ahí mi profundo respeto y el gusto con que le leo, con devoción, como un alumno, porque sé que va a buscar siempre la verdad, efectivamente. Otra cosa que hemos tocado, claro, que habéis tocado con respecto a eso. Entonces, yo esto es lo que tengo que decir, es decir, no mucho más, porque no lo he conocido, ni he estado tampoco en relación con mucha gente, salvo Carlos, que hablará ahora enseguida, los años de amistad que llevo con él, porque él sí ha sido un lector entusiasta, y ha sido uno de tus maestros, Carlos. Y bueno, pues en fin, no voy a decir lo que vas a decir tú ahora, Vale. Voy a naturalmente. Así apostillar que una esto es lo cosa, que yo voy tengo a que... apostillar como he hecho con María. Eduardo, sin duda, esas dos obras que tú has mencionado
son las cotas más altas que ha alcanzado Antonio Escotado como historiador. Me ha gustado mucho que le llames historiador, porque a mi padre es muy difícil clasificarle. Él lo que más le molestaba es que le llamara intelectual. Y después filósofo. O sea, mi padre realmente lo que era es un historiador. Él lo que se dio cuenta con el tiempo es que es mucho más convincente que hablen los hechos que hable tu ombligo. Realmente mi padre no tenía opinión al final sobre las cosas. Si realmente miramos, observamos lo que nos circunda sin desapasionamiento, es cuando tú puedes acercarte a la verdad. O sea, no puedes tener tesis prefijadas de antemano. Creo que vuelve a haber un poco de rebote. Pero mi padre decía que allá donde está el prejuicio hay que poner el juicio. Por ejemplo, él mismo cuando empezó la investigación de historia general de las drogas, que como bien señala Eduardo, es uno de los puntales, básicamente lo decimos porque son dos obras que las dos superan holgadamente las 2000 páginas. Y entonces, o escribir 2000 páginas sobre un tema, sabemos todos lo difícil que es. Y sobre todo ya, si no se ha escrito nada parecido antes. Entonces, es más difícil, porque las fuentes primarias básicamente es él la fuente. Él pudo, por varias cosas, que luego si queréis entramos de cómo mi padre pudo acceder a esos datos, porque accedió en Viena como traductor de la ONU, tuvo suerte de acceder a esa biblioteca. Pero bueno, esto es harina de otro costal. Lo que quiero decir realmente es que son obras que en Espasa lo llaman long seller, no es un bestseller. O sea, Escotado no es que venda, es que es un reloj. Esos libros son libros de consulta, de referencia, son libros insuperados. Y es que nunca una persona puede pasarse como se pasó él 17 años redactando Los enemigos del comercio. Y luego, Historia general de las drogas, pues bueno, ese libro no se puede saber lo que ha vendido y lo que ha trabajado mi padre sobre él, ¿no? Pero son los libros más famosos. Él también, quiero dejar claro que él le reconocía la obra de su vida, él decía que es Los enemigos del comercio, ¿vale? Él decía, y al final acabó un poco quemado de que su obra estaba un poco narcotizada y en cierta manera mucha gente lo asociaba a Escotado como un experto en farmacopea y en historia de las drogas, pero no, lo era, pero y buena parte de su popularidad la recibió por ahí, pero como decía Antonio al principio, tiene tratados de metafísica, tiene libros de derecho, tiene libros de viajes, tiene libros de matemáticas, tiene libros de todo un poco, ¿no? Entonces esas obras son puntales, pero así como te lo reconozco, Eduardo, también te digo que es un arma de doble filo. Son obras que a ti te parecerá inconcebible si yo te digo que no está traducido Historia General de las Drogas. No está traducido. ¿Por qué? Porque es un problema. Es que realmente es un problemón traducir un ladrillo así. Tú no puedes llegar a la editorial y decir, hola, quiero que me traduzcan 2000 páginas. Aunque sea eso que está enseñando Antonio, eso solo en traducción ya son 100.000 euros. Entonces, claro, mi padre un genio generalmente no es un genio comercial, tampoco, ¿no? Mi padre nunca escribió de cara a ganar dinero, ¿no? O sea, hay autores que con la mitad de obra que él tienen 20 casas y les va de maravilla. Y no quiero poner nombres, pero todos os lo podéis imaginar. Mi padre, el público, realmente se la refinflaba. Y no lo quiero decir sin que suene mal, ¿vale? Pero él me dijo una vez, hijo, yo habría escrito lo mismo, vendiera libros o no. Y digo, bueno, en primera empresa que le da igual lo que opina el cliente. Y bueno, así era él, ¿no? Así era él. Pero no quiero seguir monopolizando. Pasamos contigo, Carlos, si te parece. Carlos, sí. Bueno, pues mi conocimiento de Escotado es, pues con 20 años empecé a leerle y el primer libro que cayó en mis manos, un poco por casualidad, fue un libro que a mí me parece una auténtica delicia y que de hecho se lo he recomendado a Eduardo varias veces, Retrato del libertino. Hombre, para mí es el mejor. Es una auténtica delicia de libro, aparte me sorprendió porque luego había algunos fragmentos que aparecen cantados por él mismo en un reggae con Calamaro. Sí. Entonces, sí. yo que soy muy aficionado a Andrés Calamaro, pues fue ahí una especie como de acopiamiento de una cosa con otra que me llevó a interesarme más por la lectura de Escotado.
Y entonces mi primer conocimiento curioso fue por ahí y por otro libro que a mí lo he leído 2 veces y me parece una delicia, que es 60 semanas en Claro, el claro, trópico. claro, esto es lo que yo decía. Sí. Y sobre todo porque una cosa que a veces no se pondera tanto en Escotado es el estilo literario y la ironía. Es decir, hay Claro. frases que es que no Sí, sí. podías evitar la carcajada al leerlas. Sí, sí, Quiero sí. decir, Antonio, que es buen amigo de Michel Houellebecq, yo siempre Bueno. recuerdo 60 semanas en el trópico y Plataforma, ¿no? Son 2 Sí, libros que sí, son sí, 2 sí. viajes a Muy ese mundo, ¿no? irónico, muy Y que hay que irónico. leerlos en paralelo, ¿no? Porque Sí, sí. hay observaciones de ambos, de Houellebecq y de Escotado, que es que son totalmente, aparte, con historias a veces también de los dos muy, muy rocambolescas en aquellas tierras, Y ¿no? muy crítica, Me sí, gusta sí. que señales eso, Carlos, porque no se suele hablar de la prosa de mi padre, pero es Un que él estilo. medía las palabras, las frases, me decía, hijo, yo puedo pasarme una tarde haciendo una frase. Eso lo aprendió de su maestro Ernst Junger, que bueno, que son frases acabadas, que la pilles por donde la pilles, no se puede mejorar. Y al final ya se propuso la barrabasada de escribir sin adjetivos. Solo se le puede ocurrir a él esto. Y yo, claro, yo estaba ahí pagado por Espasa para cambiarle opinión todo el rato, hacerle cambiar de opinión. Digo, padre, que no puedes hacer esto al público, de verdad. Y Este es que libro está claro, a pesar de que el tema es muy oscuro, este libro se lee claro. Parece que terminas de leerlo, sí, sí. parece que entiende la física cuántica. Ahí Parece que sí, el entiende. problema es en el tomo 2 y el tomo 3. Y ahí realmente hay algunos párrafos que el lector, el sujeto está en la línea 2 y luego vuelve en la línea 26. Pero entre medias hay 4 autores. Entonces yo le decía, pero padre, ¿por qué fustigas al lector? O sea, ¿realmente disfrutas fustigando al lector? Y decía, bueno, si no me entienden, que estudien. Entonces ahí era un poquito duro. Pero Carlos, ese humor que tú dices, ¿verdad? Que es un humor elegante, de pocas Sí, palabras, como que no quieres sí. hacer gracia, pero hace una gracia tremenda, porque mi padre tenía mucho sentido del humor. Lo que pasa que no era un graciosete. No sé cómo decir, cómo Yo, marcar la diferencia, ¿no? si me permites, siempre recuerdo una frase de 60 semanas en el trópico, claro que lo leí con 20 años y ahora ya con más de 40 me voy dando cuenta de por dónde voy, ¿no? Dice aquello de que a partir de cierta edad todo hombre ha de elegir entre ser un varón, como decía, amojamado o ajamonado. Y entonces me acuerdo que lo leí en su momento y lo tengo subrayado porque me hacía muchísima gracia, ¿no? Y luego te vas dando cuenta con los años de que dices, bueno, pues yo ya sé en qué lado estoy, ¿no? De los dos. Entonces, a eso me refiero, es decir, la ironía que tenía contando, describiendo algunas situaciones, pues es una Es auténtica hilarante, delicia. hilarante. Hay momentos que yo mismo, yo en casa solo me muero de risa a veces, porque yo además, pues que por la cercanía y tal lo entiendo más, ¿no? Pero para mí siempre el sentido del humor es un reflejo de la inteligencia. Mi padre así también me lo hizo saber. Y Pero la claro, capacidad de contar historias, quiero decir, que eso también es algo que hay que ponderarlo. Quiero decir, en los vídeos, la capacidad cuando él está narrando algo que tiene una capacidad para describir y de repente meter una frase o un adjetivo que es verdaderamente, pues eso, hilarante, pero con un sentido inteligente del humor, eso. a veces yo creo que queda opacado por la otra visión como más Sí, sí. seria, más intelectual, pero que yo creo que también hay que Pero reivindicarla. hecho aposta, o sea, digamos que es un humor entre líneas. Y la verdad que sí, me alegro. Cada uno habéis sacado algo. Venga, María, your turn. Sí, no, iba a comentar que es que yo no veo esa diferencia tan notable entre, o sea, yo no veo 2 caras de Escotado, creo que es el conjunto. Cuando él Sí. estaba en serio discutiendo o debatiendo, primero, el cuidado, una de las cosas que atraen más es que tiene ese cuidado y ese rigor con las palabras que va unido a la manera de hablar y a la manera de contarlo, Y ese con tono ese de voz. tono de voz que a la vez, mientras tanto, con esa paz está cascándole al que tiene enfrente con un cuidado y con una precisión en las palabras que el otro no puede responder e incluso como está utilizando ese sarcasmo y esa ironía que solamente las personas así inteligentes y que saben, manejan muy bien de lo que están hablando, tienen, la otra persona no se podía molestar. Le levantaba una sonrisa encima. Claro, o sea, claro. Es que es un encima le humor levantaba una sonrisa. Y yo creo que forma parte de un todo. Es decir, sí, es verdad que están los libros
tan difícilmente traducibles porque son carísimos, pero hay muchísimo más. O sea, yo Pero tampoco... no hay libro donde no haya una coña entre líneas. Claro, Carlos, aquí me no, dará pero la porque razón. O sea, es en que el me da la tomo 3 sensación... te partes o sea, de risa. Yo, en los yo no, tomos. yo no lo sé, o sea, vosotros probablemente sabéis mucho más que yo, porque yo tengo una percepción, aunque haya hablado con él y tal, tengo una percepción intuitiva. Y mi Ujú. percepción intuitiva es que no existe Antonio Escotado y el pensamiento de Antonio Escotado, porque el pensamiento de Antonio Escotado era Antonio Escotado. Entonces, él era así, él era verdad, era que tenía sentido del humor, pero no es que lo intentaba o no, o trataba de utilizarlo, sino que formaba parte de su ADN, ¿no? El sentido del humor, la precisión con las palabras, lo cuidadoso de los datos. Yo recuerdo cuando estaba escribiendo, no sé qué tomo, de Los enemigos del comercio, que un amigo suyo que estaba español, que ahora vive en Ecuador, Luis Espinosa Luis Godet, Espinosa, he hablado sí, con Luis él hace un Espinosa, momento, está aquí en pues Madrid. Luis me decía, María, profesora Blanco, porque ya sabes cómo es, profesora Blanco, me gustaría, yo leía los textos que me mandaba y yo decía, pero vamos a ver, es que este grado de detalle va a estar años. Claro, y Luis me intentaba explicar, sí, que va a estar años escribiendo esto, no le importa, o sea, él quiere ir a este grado de detalle. Y resultaba muy, muy complicado. Pero es que él era así en todo, o sea, no era en ese libro o en el otro. Tenía ese grado de detalle en la manera de disfrutar, de Ujú. vivir, de De hablar, cambiar de de idea. contar. Cambiar de Exacto. idea, que esto es Esa es lo otra. bestia. Eso es lo más valiente que hay en el Esto mundo, es es lo más ser capaz de increíble. decir, y he rescatado una frase que es la frase que todo el mundo saca, pero que a mí me parece que es como le describe muy bien, que él siempre decía de sí mismo, quise ser valiente y al ser valiente aprendí a estudiar. Sí, Claro. bueno, ese es impersonal, ese es su epitafio. Quiso ser valiente y aprendió a estudiar. Esto Bueno, es lo que va a es aparecer que en es su así, o epitafio. sea, exactamente es eso, es eso. Sí, Entonces, sí, sí, pero de no acuerdo. estudiar de cualquier manera, sino estudiar a fondo, en profundidad, el fondo y la forma. O sea, y es una de las cosas que más me gustan de él, Hasta el que punto que había ya no fondo y tienes forma. opinión. Hasta el punto de ya no tienes opinión. O sea, cuando conoces algo tanto, ya no tienes opinión. Las cosas se expresan solas. ¿Qué ibas a decir, Antonio? Bueno, yo quería pues también aportar lo que significó Escotado para mí. Para ti. Y a mí significó la figura de un filósofo auténtico en España que era capaz de buscar la verdad y preferir la verdad a cualquier otra cosa, ¿no? Aquello de que Aristóteles dijo a Platón, ¿no? Soy más amigo de la verdad, ¿no? que el mantenerse fiel o así dogmáticamente a alguna figura, sino ser capaz de evolucionar en su pensamiento y si tenía que abandonar el comunismo chino al que llegó de juventud, ¿no? y acercarse al liberalismo y defender el liberalismo, aunque él mantenía, como dijiste en el anterior encuentro, ¿no, Jorge? El estado de, ¿no? de bienestar y Claro. liberal y tal, pero se notaba que en este, por ejemplo, la última obra, se notaba que defendía el liberalismo Claro. como Pero no que era era lo liberal. real, como No que era era liberal. lo real, ¿no? Defendía la realidad. La Exacto, realidad exacto. La realidad. frente a las ensoñaciones, ilusiones y utopías. Exacto. Es Esa que es yo la no conozco cuestión. otro Esa es la pensador. cuestión que siempre me ha llamado y apreciado, a pesar Carlos, de Eduardo, todos los María, obras y tal. Antonio, ¿conocemos algún otro pensador que abiertamente haya dicho que lo que se ha pasado pensando toda su vida, buena parte de su vida, estaba equivocado? ¿Conocemos alguno? No, yo creo que Pregunto. han sido todos más dogmáticos. Vamos, Y, yo sé que Federico Jiménez Dos Santos estuvo en China, es lo único que sé, pero no le he sí. oído decir me he pasado la vida equivocado. Es que mi padre Y no disfrutaba. solamente el cambiar, o sea, no solamente el cambiar de opinión, porque a lo mejor nos hemos podido equivocar y cambiar de opinión en general es el modo radical de divulgar. He estado equivocado de raíz, o sea, toda la base estaba equivocada y no Sí, pasa no, nada, lo voy a reconstruir. Y claro. lo que yo creo que diferencia a otros pensadores o a otras personas, otros escritores que tal vez han cambiado de opinión, porque estaba pensando, pues fulanito fue de izquierdas y luego tal, es que otros pensadores toman ideas de otras personas. Él se reconstruyó. O sea, Sí, no sí, es que, no es que sí, cambiara sí, de opinión, es que sí. dijo, No, 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 no,
No, se es otra cosa. pavoneaba. Y se reconstruyó sí, se pavoneaba como a ver que esto es lo que hay, ¿sabes? Que, Claro, que no pasa nada. Pues claro. te has levantado, te has erigido sobre una base equivocada y ahora te destruyes y te vuelves a erigir. Y a mí eso me parece muy, muy Eso es valiente. alecella, eso es verdad, eso es lo que muy poca gente hace, ¿no? ¿Qué decía Sócrates? Solo sé Sí, que no sé nada. atenerse a la realidad. Él apreciaba mucho la realidad, como que era compleja, Claro, no era tan porque ahí, sencilla. Y déjame que esa, te intervenga. esa realidad, sí, es la que hay que defender. Esa realidad, él nos decía, hijo, deja que la realidad te sorprenda. La realidad es infinitamente más rica que la fantasía. Y yo le decía, ah, sí, papá, ¿por qué? Y me decía, a ver, mira, muy sencillo. ¿De qué color son los calcetines de Heidi? Nadie lo sabe. Pero que tenían un color. Pero como es fantasía, no hay detalle, no lo podemos recordar. Sí, Entonces, como los sueños, es todo exacto. más, Y más muchas veces sencillo. el sueño dogmático de la razón, ¿no? Que él iba Mm. contra el dogma porque muchas veces es mucho más cómodo enrocarte en un punto de vista o escudarte en lecturas que refrenden tus argumentos que buscar lecturas que las pongan en cuestión. Entonces, un poco disfrutar sufriendo, que es lo que hace Rafa Nadal, ¿no, María? O sea, Escota, cuando cambiaba de idea, para él era una transformación en sí mismo, no era que directamente se hubiera adscrito al liberalismo. ¿Qué va? Mi padre no era liberal, pero tampoco era socialista, pero tampoco era anarquista, tampoco era ácrata, ni socialdemócrata. Era un poco de todo. Era un poco de todo donde hay realidad. De eso era él. Él estaba hecho de átomos de realidad. Sí, Eduardo. El espíritu de la contradicción, ¿no? Para el espíritu de la contradicción, para seguir el magisterio de Hegel. Sí. Digo, con respecto a Jiménez Los Santos, que lo has nombrado, yo recuerdo, no sé si lo he leído en alguno de sus libros o si se lo he oído decir en algún vídeo, fue precisamente cuando fue a China Sí. y en cuanto aterrizó allí, cuando se cayó de la burra, por decirlo así. El desengaño. Esto se lo he oído yo o lo he leído, vamos, con toda Sí. seguridad, pero vamos, lo comento simplemente por la referencia Pero que él has fue a hecho, ¿no? China por A mí, admiración, una cosa que en la línea que lo que estáis comentando, y que a mí me sorprende a menudo cuando veo los vídeos, algunos de los vídeos, es cómo está debatiendo, dialogando, discutiendo en un cierto nivel y de repente cuando intentan atacarle, digamos, de alguna manera, pues no sé, con alguna trampa, algún dato, alguna cosa, de repente salta de nivel y empieza a brotar una erudición, una precisión en los datos, en las fechas, esto, que realmente es asombrosa y es admirable, ¿no? Entonces esto es algo que también me ha llamado mucho la atención. Se crece en la adversidad. Él no tenía nunca miedo a... Vamos, estaba muy acostumbrado a que todo el mundo le llevara a la contraria. Y por eso él estaba, yo creo que en su salsa. Cuando realmente tenía que enfrentarse dialécticamente a alguien, y si podía reconocer que esta persona le había enseñado algo, entonces ya mi padre se sentía en deuda con esa persona. Pero así, ahora no está él, ¿no? Pero aprendía poco de la gente. Desde luego, la verdad que él más bien era al revés, la gente se acercaba para aprender de él, pero él se batía el cobre en la polémica, desde luego, y le daba igual, no hacía prisioneros ni amigos, le daba igual hasta el dinero, le daba igual hasta la amistad, le daba igual todo, salvo la realidad. Y también otra cualidad que no sé, creo que lo ha comentado María antes, el estudio, fue la defensa que hacía tan vehemente del estudio. Estudiar, reflexionar, pensar, para él era todo lo mismo, y exigía realmente eso, y que se estudiase. Yo le decía en broma que no tenía tanto mérito, padre, porque no sabes hacer otra cosa. Realmente se lo decía medio en broma, medio en serio, ¿no? Pero claro, si te pasas todo el día estudiando, pues luego te cuesta encontrar dónde está. Oye, la Jorge, yo tengo panadería. una pregunta para ti. Solo una. Tengo un montón, pero hay una en el homenaje
maravilloso, maravilloso en esa Pues no sé. celebración de Madrid. Me llamó mucho la atención algo que yo no sabía porque yo estaba en el mundo de las ideas, la filosofía, el ejemplo, bueno, todo esto que estamos hablando, ¿no? Ujú. A tu padre le encantaba la música, tocaba la guitarra, tenía amigos, muchos amigos Mucho. músicos, era un erudito de, bueno, es que yo toco la guitarra, tengo un hijo guitarrista, o sea, lo de la música ya me atrapa, me requete Qué atrapa. bueno, no sabía Sí, sí, nada. sí, sí, y de repente, y además la canción de Jorge Drexler, que Sí, Susan, el, no, no, la de la Jorge otra, Drexler, Guerrilla sí, de La Concordia. guerrilla de la Concordia, que contó un poco la historia de esa canción. Es una canción que tuve la oportunidad de decírselo a Jorge, a mí me sacó varias veces de la mierda, ¿no? Con perdón, ¿no? Pero sí, así de estas canciones que dices, Sí, es que tiene un mensaje muy sí, potente. y ya cuando dijo que ese término, la guerrilla de la Concordia, era de Sí, tu padre, dije, bueno, o sea, esto es ya que es el acuérdate, círculo. ¿sabes dónde lo Te dice? iba a Lo dice preguntar, te iba a preguntar una cosa, te iba a preguntar eh, cuánto, además de su ámbito intelectual, si quieres, ¿él tenía esa vena artística desde siempre? O sea, Sí, ¿desde sí, cuándo le sí, da sí. el A tema ver, de la mi música que padre, para mí es tan medular en mi propia vida? vale, te voy a contar la verdad. La verdad y luego la mentira. Bueno, no sé qué contarte, pero bueno, La mentira te voy a nunca. decir. A ver, mi padre siempre tuvo una obsesión que al ser hijo único que era impresionar a sus padres, ¿vale? Eso estaba sobre todas las cosas. Entonces, pues por eso se puso a hacer una enciclopedia con 8 años, se empezó a leer la historia del pensamiento de Russell con esa edad y también empezó a tocar la guitarra y a dar clases de flamenco. De tal manera que como con 12 años o así era considerado un niño prodigio de la guitarra. Bueno, ¿qué pasa? Que luego se vuelve a España y es cuando se encuentra con el nacionalcatolicismo, franquismo, todo gris, él venía de Copacabana y le entra una mala leche, le entra una rebeldía que la única manera que tiene de destilarla es con la guitarra eléctrica. Y entonces monta Amnesia años después con la idea de hacer un bar de música en vivo donde él también toca. Lo que pasa es que era un virtuoso, pero tampoco era un genio a la hora de decirlo. Aparte de la guitarra española, pues no tiene nada que ver con la eléctrica. Lo que sí que tiene María era un respeto reverencial a la música y él lo definía como perder el tiempo sin perderlo. Y entonces esa tradición de tocar la guitarra nos la ha transmitido a todos sus hijos y todos hacemos nuestros pinitos con la guitarra. Y momentos de verdadera empatía con él eran con la guitarra. Y él se acompañaba y era un todo. Cuando tocas la guitarra no simplemente emites sonido. Realmente la guitarra está dentro de ti y tú lo estás utilizando como una caja de resonancia. Entonces recuerdo que sí, que la guitarra era muy importante, María. Y sus uñas, en la mano derecha, si te fijabas, siempre tenía las uñas preparadas para poder arpegiar bien y hacer ese finger picking, que es la técnica de Bob Dylan, que me le costó muchísimo enseñármela, pero al final más o menos la tengo controlada. Y te voy a pasar cosas, María, tengo más, tengo grabaciones de mi Yo, padre. vamos, imagínate, encantada. Tengo cosas que se irán saliendo poco a poco. Y bueno, aparte de la colaboración, Carlos, que tú has mencionado antes con Calamaro, has oído Sí. la que hace con Macaco, Sí, ¿no? esa también la he escuchado, también, sí, sí. Claro, esa está bastante bien. Toda la primera estrofa es suya. Y luego también hizo. Hay Y más luego hace cosas por ahí. años no hizo una especie como yo sé, claro, tenía 20 años y no, yo recuerdo como un disco o algo así que, Mil Dolores Pequeños, Mil Dolores ese. Pequeños. Era un grupo comandado por Ajo, la micropoetisa, que la conoceréis, que es bastante conocida, y ahí grabó una canción nada más, y donde hizo esta adaptación que también ahora, no sé si voy a destruir un mito o no, pero la frase de la piel para adentro mando yo, que esa es una de las frases, ¿no?, de mi padre, es una adaptación de una frase de Alexander Shulgin, el inventor del MDMA y otras drogas de diseño. Entonces esa frase que sigue, de la piel para adentro mando yo, elijo yo si debo no cruzar esa frontera, porque las lindes de mi piel me resultan muchísimo más sagradas que los confines políticos de cualquier país. Eso realmente se dice bien con una guitarra en la mano. Escota no permitía que las agujas pasaran por su dermis. O sea, hay un momento en que el soberano eres tú y te da igual todo lo que te circunda. Si tienes una guitarra y un libro,
no te hace falta nada más. Es sensibilidad. La guitarra mi padre nos la transmitió como, no sé, ¿cómo decirlo? Para descubrir la armonía. La armonía pues, es algo tangible en la guitarra, pero la armonía también está dentro de ti. Y entonces si tú haces esa canción, pues luego miras ese cielo de otra manera diferente o tienes una palabra para tu novia más amable. O sea, o sea, perdón, que no quiero invadir aquí el tiempo, pero es que este tema me toca. O sea, mi hija, que es psicóloga, también canta, es música, mi hijo es músico profesional y para mí la música lo que hace es canalizar. O sea, no solamente, o sea, la frase que has dicho, obviamente cantada con una guitarra, es ya como Claro, redonda, ¿no? O sea, es claro. esférica, es perfecto. Me llama mucho la atención porque lo que estás haciendo es presentarnos a un Antonio Escotado sensible, tan sensible que necesitaba canalizar por ahí muchas cosas. Pero no le ¿Estoy gustaba, equivocada? no le gustaba que lo viera la gente, ¿vale? Ya, Esto es claro. muy en particular, te lo cuento. Pero sí, Escotado tenía corazón, sí. No es corazón, es un corazón sensible, que es otra Sí, cosa. tenía un corazón sensible. Lo que pasa que no era muy dado a mostrarlo. Y aparte que la inteligencia formal suele ir en contra de la inteligencia emocional. Y aquel que... suele, no siempre. Pero mi padre, por ejemplo, pues te puedo decir que era muy generoso literariamente, pero a lo mejor pues no te ha llamado nunca por tu cumpleaños. Eso te lo tomas mal, esos que no te quieren, no, eso es que no le da importancia. Entonces, ¿él era sensible? Sí. ¿Se lloraba a veces? Sí. Pero cedía poco terreno al corazoncito. A él le gustaba más la cabeza, la inteligencia, pero lo había. Y habrá sorpresas, ¿eh? Habrá más sorpresas porque tengo bastantes cosas suyas grabadas. Bueno, sí, nos has comentado antes de empezar a grabar, El diario. nos ha enseñado el diario y también sus reflexiones sobre la muerte. Interesante, me has dicho que te lo recordara. Pues sí, ya te lo Exacto. recuerdo. Es que yo creo que aquí, perdona, gracias por recordármelo, y esto sí que quiero que lo escuche la audiencia. Para mí, como hijo suyo, la mayor lección que recibió de mi padre es su entereza ante la muerte. No conozco a nadie, ni creo que vaya a conocer a nadie que con tanta frialdad pueda mirar a la nada. Y que además, esto os lo prometo, no me lo estoy inventando, pero mi padre con 79 años, un día en su casa de Ibiza, en esa gruta que se buscó para autoexiliarse, salió de la ducha con 79 años y me dijo, ¿sabes una cosa, hijo? Y le digo, ¿qué, padre? Y me dijo, escúchame bien. Y ya me senté y le digo, ¿pero qué es, padre? Y dice, pues sinceramente pienso si hoy era el día más feliz de mi vida o no. Esto me lo decía con 79 años después de enjabonarse. Una persona que ya el cuerpo se estaba despidiendo de él. ¿Hay algo más hermoso que eso? ¿Hay alguna manera más poética de agradecer a la vida que nos haya puesto aquí? Yo creo que todos deberíamos tender a eso, a morir con esa alegría de morir. Parece un oxímono, no es un oxímono. Antonio Escotado lo demostró. Por eso cuando decíais, oye, te quiero dar el pésame, Jorge, pésame, cero. Lo que se ha hecho es lo que él quería. Y lo más increíble es que le ha salido el plan al 99,9% de como él quería. Solo ha sido una tara para su familia. 24 horas. 24 horas. Ahí tenemos padres que se llevan muriendo años y que luego el día que llega el momento de morirse se va aterrado y te deja una sensación. Tú que te quedas, pues te quedas mal, se te queda mal cuerpo, joder. ¿Por qué mi madre se ha muerto si no quería morirse? Pero es muy distinto porque mi padre se ha muerto si quería morirse. Es muy distinto y de verdad, estábamos todos asustados, pero si hay una lección que hasta el último momento no la pudo ejemplificar fue esta, la más grande de todas, porque ya no podía seguir hablando después de darla y de impartirla. Pero su interés ante la muerte, a mí me gustaría ver, voy a estar atento a ver si hay alguien que afronte con esa dignidad y ausencia de miedo lo que en teoría más vértigo y angustia causa el corazón humano. Sí, ¿puedo decir algo? Por La favor. verdad es que desde la distancia
desde la distancia, em, lo primero que pasó por mi cabeza era como, es imposible. Vamos a ver, Antonio Escotado es una persona que no se va a morir nunca. O sea, Ya. no es posible que se muera. Y a continuación, el pensamiento número 2 era, ha muerto porque era su voluntad, no puede ser de otra manera. O sea, es que así tenía que ser. O sea, bien, o sea, es todo coherente con su forma de, murió como en coherencia con su manera de vivir, con lo cual no había más. Claro, No nos había ha más, contado ¿no? O muy sea, bien. pero me llama mucho la atención porque cuando lo comento con otras personas que estamos del clan, ¿no? de los huérfanos anónimos, que deberíamos montar un grupo o algo por el estilo, te dicen lo mismo. Te dicen, ostras, es que era como, pero si es imposible. Este señor no se va a morir jamás, no se puede morir. Él sabía que era inmortal, ¿eh? Ya. Él pudo morirse tranquilo en parte con esto. Yo tuve la grandísima suerte de poderle acompañar hasta sus últimos instantes y él estaba realmente, tú fíjate, hijo, quiero descansar. Tengo la sensación de que lo he dado todo. Quiero descansar. ¿Cómo le vas a decir a una persona que no tiene derecho a eso? Y claro, murió como quiso, sí. La intrahistoria exactamente se contará en su cuaderno, ¿vale? Porque a todos nos encargaba una pistola cada vez que íbamos a verle, así de bestia era. Y se llegó a plantar en el cuartelillo de la Guardia Civil con mi hermano Antonio y diciendo que en pleno uso de sus facultades quería una pistola para quitarse la vida. Pues casi lo encierran en el cuartelillo, pensando que estaba loco. Y lo único que estaba era en un uso totalmente cuerdo de sus facultades, tratando de evitar males mayores a la gente. Y bueno, al final no fue ni con eutanásicos, ni con pistola. Fue de otra manera, pero fue de la manera más ajustada a lo que él quería. Y en vez de disminuir, su leyenda se acrecenta. Ahora entra el mito, María. Ahora llega ya, ahora nos hemos quedado sin él. Sí, Ahora, ¿qué pasa? un filósofo, Gustavo Bueno, también murió pocos días después de la muerte de su mujer. Pero me ha pedido la palabra Eduardo, ¿no? Y luego Carlos. Eduardo, por favor. Sí, quería preguntarte, Jorge, si puedes decirnos, yo no estoy enterado, ¿cuál ha sido la reacción? ¿Cómo se han comportado las autoridades en general, los medios de comunicación, etcétera, con respecto al fallecimiento de Antonio Escotado? Pues muy feo, sinceramente. Para empezar, empezó a circular el bulo de que había muerto de cáncer. No sé quién soltó este bulo, pero lo empezó a soltar Antena 3, Televisión Española, con muchísima vehemencia, hasta tal punto que me tuve que poner en su perfil social y decir, perdón, soy Jorge Escotado, intervengo. La muerte de mi padre, lo que pone en el parte médico es fallo multiorgánico. No había ningún rastro de cáncer, no había nada, tampoco le hicieron autopsia, pero claro, la gente quería que muriera. Mi padre vivo era un engorro, como que esté vivo Keith Richards. Es también un engorro. A ver cómo se lo explican los que hacen jogging por la mañana en el retiro, que la cabeza de los Rolling Stones tiene mejor pulso que él. Pues a ver cómo se lo explicamos, ¿no? O que Carrillo murió con 96. Pues mi padre realmente no murió porque fumaba mucho. A mí me decía, fumaba 3 paquetes al día. Lo que pasa es que fumaba con unas boquillas, no sé si lo habéis visto, que recogía parte del alquitrán. Y él me decía, me duele todo menos los pulmones, hijo. Esas, ole, ole, ole. Ya veo que las usas. Es un gran fumador también, Eduardo. Claro, me duele todo menos los pulmones, hijo. Entonces, no le mató ni la droga, ni le mató vamos, todo por lo que la gente podía pensar que fuera a morir, debido a que no llevaba una vida del todo saludable. Pero eso ya habrá tiempo de explicarlo bien, cómo mi padre usaba las drogas como medicinas, como puertas hacia adentro, no como puertas hacia afuera. Y entonces mi padre me decía, ¿cuántas pastillas toma una persona de mi edad por la mañana, hijo? Digo, pues no sé, unas cuantas. Y dice, pues mira lo que tomo yo. ¡Zas! Ya está. No tardaba ni 5 segundos en tomarse lo que se tomase. O sea que... Oye, ¿y la estatua?
La estatua, ahí va, muy bien. Mira, tenemos ya una niña, la llamo niña porque es que tiene 19 años y voluntariamente se ha propuesto hacerlo y estamos barajando ya unos diseños, estamos intentando que sea de cuerpo entero, sentado. Mira, es que a lo mejor te puedo pasar incluso un boceto. Bueno, no, esto no, que se está grabando. La estatua se va a hacer. Todavía Ciudadanos tiene un año en el gobierno y luego la localización parece que hay acuerdo en que sea en Ciudad Universitaria. Y lo que más le gusta a Begoña es la frase que tú has sacado, que cree que puede ser de inspiración para muchísimos estudiantes. Quiso ser valiente, aprendió a estudiar. Y luego a nosotros, a mí y a su gente cercana, nos gusta especialmente el hecho de la estatua porque es justicia poética. Recordemos que a mi padre no le hacen ni emérito, que eso es, con 65 años le dieron una patada en el culo y le dijeron, váyase usted a su casa, que aquí ya no tiene ninguna utilidad en la universidad. Eso le dijeron. Y tenía colegas de profesión muchísimo menos brillantes que no es que hubieran sido eméritos, sino que son catedráticos, algunos rectores. Mi padre causaba envidia a los demás y la envidia es desear el mal ajeno del otro. Entonces, eso que hablábamos antes de que pagaba con gusto el peaje de la independencia, pues le ha permitido acceder a muy pocos premios, a muy pocos puestos de responsabilidad. Pero ahí está la justicia poética, que aquellos que le dieron 7 ceros, 7, uno detrás de otro, que yo estuve en ese tribunal, y antes de darle los ceros se deshacían en elogios hacia él, te lo prometo, esos que estaban conchavados y que eso es un delito, esos ahora están condenados a ver su estatua cada día que vayan a su puesto de trabajo. Eso por tu cero. Bueno, todo gran filósofo en la historia ha tenido así inquina, desagradecimiento, bueno, el de Sócrates, ¿no? Que tuvo que tomar la cicuta. El caso de Sócrates es parecido, porque acuérdate que Platón le abre la puerta de la celda, y le dice, escapa, escapa, maestro. Y dice que no, que yo no quiero escapar, que a mí me ha condenado Atenas y yo quiero morir, allá ellos, luego con su mentalidad, ¿no? Y mi padre, si le hubieras dicho, oye, papi, que te puedes escapar. No, que yo me quiero morir ahora, hijo, que no se trata de engañar a nadie. ¿Te vas, María, en una penita? Bueno, ya retomamos. María, vale. Perdón, me tengo que ir, pero sí. habrá más ocasiones, Jorge, Sí, un besote. prometido. Sí, por supuesto. Muchísimas gracias. María. Abrazos. Gracias. Gracias. ¿Quién tiene la vez? Creo que Carlos. Carlos, que no hablas nada y tienes un apellido tan bonito. Bien. Jorge, yo te quería preguntar que, como sé que también estás metido en la reedición de las obras de Escotado, pues aparte del diario, si hay algún proyecto, pues por ejemplo, de reeditar, que a mí me parece también una delicia, el libro que escribió para la UNED, o sea, las lecciones, que hay una parte que es Hitos del Sentido. Lo tienes estas Navidades en todas las librerías. Se llama Filosofía para no filósofos. Estupendo, porque me parece que era una joya. Mira, déjame que te cuente que yo cuando conocí a Escotado bueno, y a ti, pero claro, había mucha más gente, entonces es un poco más complicado. Fue en Santo Domingo de la Calzada. Hombre, con Gustavo Bueno, sí. Eso es. Yo soy discípulo de Bueno, de la Escuela de Bueno. Eres un buenista, pues te honra más que estés aquí, porque generalmente estáis súper mosqueados con él. No, pero de hecho tengo que confesar que la esa de invitarle salió de mí. Fui yo el que estaba en las entretelas diciendo que en filosofía del comercio había que y Eduardo, que es buen amigo mío, sabe que mis dos maestros siempre han sido Bueno y Escotado. Y entre los cuales, pese a las diferencias a lo mejor en lo que son los contenidos, en la forma hay cierto parecido, en el no casarse. No. Es el único que tenía un sistema filosófico, como mi padre también decía, tenía unas tesis metafísicas y era el único filósofo después de Zubiri y Ortega y Suárez, si me apuras así, que se podía llamar. Se respetaban mucho entre ellos. Sí. Lo que pasa que no eran santo de devoción ninguno del otro. Era más localista, por así decirlo, Gustavo, y mi padre era más cosmopolita, por así decirlo. Y bueno, le gustaba también mucho, era muy libidinoso y bueno, pues le gustaba Dionisio y todo esto, que yo creo que Gustavo era más escolástico, ¿no? Más formal. Sí, pero los dos hay un pozo estoico, ¿no? En el morir con las botas puestas hasta el último momento, llevando el pensamiento hasta el final. Sí. Que a mí es algo que veo ciertos parecidos. Totalmente, no. Sí. Esta polémica que ha habido de oponer a los escotadistas con los buenistas, yo creo que es vana.
porque realmente, acuérdate que Jesús Maestro, ¿vale? Mm. Lo que le acusa totalmente y varias veces es de que no habla de España en los enemigos del comercio, ¿no? Pues bueno, pues vale, pues mi padre lo primero que hizo fue reconocerlo, decir Sí, que sí, sí. que tenía razón, que se había equivocado y lo subimos al canal. Pues bueno, aún hoy me siguen dando la matraca en Twitter. Ya, pero es que no habla de esto, tal. No sé, la gente se lo toma como algo muy personal, pero de verdad, mi padre estaba abierto a reconocer que el libro podía haber sido mejor, totalmente. ¿Vale? Y él no, lo que he dicho antes, él no tenía una opinión. ¿Cuál es la tesis de Escotado? No, la tesis de Escotado es la que tú sacas después de leer la obra de Escotado. Pero él no dice las drogas son buenas. ¿Dónde pone que las drogas son buenas? En ningún sitio. Pero la gente dice, Escotado que dice que hay que drogarse. Eso es mentira. Lo que dice es que hay una manera de hacerlo con responsabilidad y como fuente de conocimiento. Pero no lo dice él. Lo decían Bueno, yo no también quiero, Galeno, Hipócrates y todos. Sí. Lo no que quiero quería yo comentar, incidir. Antonio, Bueno, sí, si sí, me Carlos. permites, Sí, Carlos. pues en esas jornadas de Santo Domingo, antes de la conferencia, estuvimos tomando algo en un bar y me acuerdo que estábamos dentro y tu padre salió a fumar y entonces aproveché para salir y le dije que bueno, que yo había hecho la tesis sobre teoría del caos y que precisamente el libro de Caos y Orden Claro. a mí me había sorprendido, que siendo matemático me parecía un libro muy sólido porque es de filosofía de la ciencia, ¿no? Y que sin embargo había recibido críticas pues de físicos y tal, que yo creo que no se habían enterado de que la escala del libro era totalmente diferente. Y una de las cosas que me acuerdo que le insistí, le dije que si por favor iba a reeditar las lecciones de la UNED, ¿no? Que es lo que te preguntaba ahora, con lo cual, pues estupendo que Pues salgan sí, en mira, Navidad. porque, Carlos, yo comparto contigo, para mí ese fue el primer libro de mi padre. Fue el libro con que yo conocí a mi padre. Sinceramente, era un libro que estaba escrito didácticamente, ¿verdad? Como era un libro de texto. Y luego mi padre se alejó mucho de ese estilo, por desgracia para mí, se hizo más denso. Pero ese libro yo siempre lo he tenido como que hay que sacarlo y sacarlo para el gran público. Pero no ha sido hasta ahora que bueno, que puedo un poco intervenir. Y también voy a sacar el Physis Apolis. Sé que me lo ibas a preguntar. Es una delicia. Sí, aparte que ahí hay una crítica que a mí me interesa mucho, o sea, al fundamentalismo científico que también nos invade. O sea, él como señala, pues eso, que no existe la ciencia, que hay una pluralidad de ciencias. Es decir, que hay, a veces yo creo que pasa con Escotado, que a veces los enemigos del comercio, que es una obra muy, muy grande, a veces opaca pues esa serie de obras que también yo creo que tienen, hay que reivindicar. Retrato del libertino. Sí. Yo creo que ahí están sus mejores páginas. Completamente un capítulo, si no recuerdo mal, que se llama Euforia Química y Dignidad Humana. Este libro, ese texto, pues yo me voy a encargar, Carlos, mi trabajo ahora es ese. Es tratar que a mi padre no se le asocie con un libraco casi inabarcable. No, se puede. Yo creo que el mensaje Escotado es universal, o sea, vale para un futbolista, vale para un obrero, vale para un profesor de universidad. Realmente él lo que hizo fue ciencias sociales de verdad, porque estudiar comunismo, estudiar drogas, estudiar sexo, es mejor que estudiar las mónadas de Leibniz, ¿no? O sea, está muy bien, pero temas sociales, temas candentes. A mí me gustaría que fuera catalogado como el filósofo de la libertad, porque todos los filósofos lo son de algo, Carlos. ¿No? Platón es el de las ideas, Hegel es el del espíritu, y ¿cuál es Escotado? Pues es el filósofo de la libertad, en varias facetas. Él propone la libertad como antídoto contra el miedo. Y ya, si no tienes miedo, ya cambia la película totalmente. Ahí ya entramos en Ernst Jünger, que es que el poder y la salud residen en aquel que no tiene miedo. Estado soberano, de lo que hablábamos antes con María. Me da igual lo que piense la gente, yo voy a ir hasta el final con mis ideas, me arruine o me forre, me da igual. Y bueno, Escotado era una rara avis en este caso y no había nada que pudiera estar por encima de la verdad y de la realidad en él, ¿eh? O cosas como el amor, incluso. Todo lo sometía a esto, que era la razón, la inteligencia, el estudio, el conocimiento. Eduardo me ha dicho muchas veces que este volumen, el tercero, es el que más le gusta de la trilogía de los enemigos del comercio. ¿No, Eduardo? Cualquiera.
Está muy claro, ¿eh? Lo que pasa Pues, es que si te digo la verdad, no lo recuerdo. Te lo he dicho, pero evidentemente Sí, sí. no. Estaba pensando Por la crítica al respecto de... comunismo y todo. Dicho sea de paso, y sin ninguna intención de entrar en ninguna polémica, con respecto a la crítica de Jesús Maestro, ¿no? Sí. Antonio, tienes una cita con la historia de Una España, deuda. tienes una cita con el Imperio Español, ¿no? Creo que decía eso, por lo menos en alguno de los vídeos que yo he Una visto. Bien. deuda, decía ya, que es más gordo aún. Pero bueno, sí, Bueno, sí, una deuda, una cita, etcétera. Bien, como sí. se quiera, en el fondo es lo mismo. Sí, yo estaba pensando en otra cosa, estaba pensando que el primer volumen, que no es el más extenso, abarca ya desde el comienzo hasta Marx, hasta antes de Marx, hasta la Sí, Revolución justo ahí, Francesa, si se ahí se quiere, queda. Marx, etcétera. Entonces, evidentemente, claro, eso significa que, bueno, a la hora de escribir esa historia, naturalmente donde se ha centrado es en el siglo XX, después en el XIX y luego ya del XVIII para atrás. Bueno, y bueno, primero, es perfectamente respetable. Segundo, es porque lo hace él y lo hace como quiere hacerlo y como él entiende que tiene que hacerlo, más que como quiere hacerlo. Y bueno, porque tiene mucho sentido y porque digamos que los problemas fundamentales que él quiere tematizar o tratar ahí son los que se han planteado, por supuesto, en el principio, los ebonitas, etcétera, las doctrinas cristianas y demás, lo que se quiera, pero su replanteamiento a partir del siglo XIX y concretamente del marxismo, que teoriza lo que hasta entonces había sido o había venido siendo una práctica, ¿no? Ahí lo has dado la clave, Eduardo. O sea, mi padre, digamos que Marx pone nombre a un movimiento que se lleva produciendo cíclicamente en la historia. O sea, esto de poner primeros a los últimos, esto ya lo dijo Jesús, y luego lo dice Carlitos Marx mucho más adelante. Pero mi padre lo que detecta es la recurrencia de un fenómeno que parece que no nos damos cuenta, pero sí, la historia se repite. De hecho, estamos condenados un poco a repetirla, ¿no? Decía Polibio que conocer el pasado es la mejor manera de afrontar el futuro. Pues bueno, mi padre cuando empezó esta obra, obviamente estuvo a punto de dejarla, te lo confieso, Eduardo. Estuvo a punto en el tomo 2, cuando se dio cuenta de que, claro, cuando tú empiezas con Aristóteles, los padres de la Iglesia, todos los años oscuros, ciertamente hay menos caudal de información ahí que en el siglo XIX o XX, porque ya, claro, ahí ya sí que hay imprenta, está todo escrito. O sea, realmente mi padre, el trabajo que hizo fue discriminar información e ir a las fuentes primarias, porque generalmente lo que hacemos es, nos gusta tomar un tomate que ya esté cortado y con aceite y vinagre, pero no, hay que irse a la tomatera y coger el tomate, y entonces es mucho más farragoso, pero conoces mucho mejor luego la realidad del tomate, por así decirlo. Entonces, ¿por qué? Esto empezaba porque el tomo 3 está también cerrado y acaba la trilogía. Porque a todos nos suena, para empezar. Es el siglo XX, es gente que salen ahí estas caritas que tenemos en la portada y nos suena. Y luego, aparte, es un libro, a mí me parece, vamos, de los tres, a mí me gusta especialmente porque es muy conciso. Los demás están mucho más abiertos. De hecho, todo el tema de la Edad Media, pues es muy difícil acotarlo. Pero, en cambio, con el comunismo, en ese tomo que acabas de enseñar, Antonio, en el 2, hay momentos, en el tomo 2, Este es el que 3. va por minutos. O sea, hay algunos días que habla por minutos. Entonces es apasionante. Ese libro es una novela, es la gran novela, pero con personajes de verdad. Sí, con personajes, con personajes de verdad y con una extraordinaria habilidad para ir combinando con precisión cronológicamente
abordando en cada momento, pues los distintos, en Europa, en América, Estados Unidos, Alemania, Rusia, etcétera, pues los acontecimientos o los relatos más pertinentes para... Es increíble porque, claro, es una obra monumental, es monumental. Es de una Entonces, prolijidad. es un poco, si se me permite la comparación, es un poco una novela de Galdós, es decir, hay cientos de personajes y entonces, claro, pero es que vienen a cuento todos, ¿no? Y entonces es muy curioso, ¿no? Yo lo que quería señalar con lo que he dicho al principio es que, dice, bueno, una deuda con el imperio español o con el imperio de Carlos V. Bien, pues sí, pero hay que tener en cuenta el espacio que está dedicando a las diferentes edades o a las diferentes épocas, ¿no? Y cómo, si el segundo volumen ya es el siglo XIX y el XX lo trata en el tercero, que es el más voluminoso de todos, pues tampoco está en su idea, en su esquema, pues el dedicar bueno, pues más volumen que el que dedica, pues de paso a ese momento, que por otra parte, pues es perfectamente señalable y, oye, pues a que quien piense que eso era especialmente importante y habría que haberlo tratado, pues muy bien, él mismo lo reconoció, como ya habéis dicho. Muy bien. Sí, sí. De hecho, también os adelanto, Carlos, que va a haber resúmenes de Los enemigos del comercio. O sea, yo creo que es un libro que exige que sea más asequible para capilarizarlo entre todos los estratos de la sociedad. No todo el mundo está preparado para leerse un libro de 600 páginas sin adjetivos, como hemos dicho. Pero, por ejemplo, ahora mismo ya os adelanto que hay un encargo por parte de Espasa de hacer Los enemigos del comercio uno a uno. Un índice de personajes. ¿Cuándo empezó a escribir Enemigos del Comercio? Él en Jorge. 2007. Es que yo tengo un pequeño librito que le puse de nombre El Numen Comercial. Anda. Dándole importancia al comercio. Ajá. Es un pequeño librito, El Numen Comercial. Sí, ese es el que me enseñaba que estaba copiando, sí. No, pero sí que le doy importancia al comercio como la clave del progreso humano. Pero empieza en 60 semanas en el trópico, que lo ha mencionado antes Carlos. Él allí va invitado por la Universidad de Tailandia, de Bangkok, a hacer un estudio sobre la causa de la riqueza y la pobreza del sudeste asiático. Entonces, él quiere saber por qué la tierra donde más material... Pues eso es lo que defiendo yo aquí. El principio del hombre se hace hombre en función del comercio. Exacto. La alternativa al comercio es la violencia. Exacto, la violencia, que luego el Estado intenta condicionar y clausar al comercio. ¿Me puedes explicar que Argentina sea pobre? Sí, Schumpeter decía que había 4 tipos de economía. La desarrollada, la subdesarrollada, Japón, que no tiene de nada y está desarrollada, y Argentina, que tiene de todo y sigue subdesarrollada. Exacto, pues mi padre se da cuenta de varios casos, ¿no? Y lo refleja. No sé si lo conté en la otra entrevista, pero por ejemplo, él vivía en un condominio de casas allí en Koh Samui, en la isla, en el sur de Tailandia, y el propio casero ponía las casas muy caras, hasta tal punto que solo un occidental como mi padre estaba dispuesto a pagarlo. Y mi padre habló con él y le dijo, oye, ¿no crees que es mejor bajar un poco el precio y alquilarlas todas que tener una alquilada y las demás vacías? Pues te prometo que no lo entendía. El otro prefería tener 9 vacías y una bien alquilada que 10 mal alquiladas. ¿Vosotros podréis entender esto? Es extraño, ¿no? Pero de verdad, es que esto hasta que... Podría ser peor, podría haber dicho, no, es que como el presidente no ha dicho que alquile el resto, no lo alquilo. No sé, está muy clara cuál es la riqueza y la pobreza de un país. No depende ni del clima ni de las piedras preciosas que tienes debajo del suelo. Más bien depende del espíritu de sus habitantes. Decía el espíritu profesional, de ser profesional incluso en... Sí, la actitud. Schumpeter lo sabe bien. Schumpeter es uno de los grandes. Hombre, grande.
Creo que en algún lugar escribió o dijo que los países ricos son aquellos que tienen ciudadanos educados, ¿no? Bueno, mira, Exacto. se lo he pasado antes, Antonio, aquí en el chat, os lo voy a pasar también a vosotros, Sí, porque me ha está en el mandado, chat puesto. miradlo, miradlo, me ha mandado un lector, que esto es lo bueno, gracias a las redes tenemos mucho Ya. contacto, y han hecho un graffiti en alguna ciudad, habían escrito esa frase, mira, No pulsadlo sé. en YouTube ahí y pone, un país es rico cuando tiene educación. Antonio Sí, Escotado. sí. Alguien Y lo ha dice, puesto. Sí. se empiezan a hacer tatuajes también, ¿eh? O sea, es que ahora ya veremos dónde queda. Yo llevo una camiseta suya, ya lo habéis visto. Bueno, Pero es bueno, que la historia general de la droga, ahora con Nueva York, donde antes de aterrizar ya se huele. sí, sí. Hoy justo recibí una carta de una editorial norteamericana y nada, habrá que ir ahí para allá, para hablar con ellos. La También mi nueva padre Ámsterdam. tenía un aire de malditismo. Ese malditismo, Yo creo que a Carlos le gustó sí, todos los libros de Antonio Escotado y seguramente todos los artículos y todo lo que pudiera decir y escribir. Pero algo me comentaste sobre la historia general de las drogas, ¿puede ser dinos, alguna? Carlos. Sí, a mí o sea, yo claro, la saqué de la biblioteca porque en aquel tiempo cuando salió, pues claro, yo no tenía dinero para comprarla, ¿no? Los volúmenes de Y, Alianza, los pequeños. y fue pues un libro que la verdad que leí un poco pues a veces, claro, en diagonal, un poco por por los intereses que uno iba teniendo y fue la verdad un libro que te sorprende porque, claro, es que tampoco es una historia al uso. Quiero decir que de repente aparece allí en medio, pues eso, datos históricos, pero también una parte fenomenológica. Quiero decir que casi es más una filosofía de las drogas. Y yo el término filósofo para Escotado no lo entiendo en sentido peyorativo. Ya. Yo sí que pienso que, y de aquí como diría mi maestro, bueno, no me muevo ni un milímetro, que era un filósofo, pero un filósofo de los importantes, de los que hay que Sí, tomar en consideración. Y luego otro detalle que hay que valorar, aunque también a veces pasa mal desapercibido, la labor como traductor, quiero decir, los uy, Principia de fundamental, Newton. fundamental, muy Quiero bien decir, visto, con Carlos. una introducción que luego yo me figuro que Alianza ya se cepilló pues por la cuestión esta del malditismo en otras ediciones o Esta algo la vamos así. a sacar también ahora, ¿eh? Era Ah, estupendo, estupendo. el último proyecto en el que estaba mi padre, te lo prometo, y esto no lo sabe nadie, Carlos, un mes antes de fallecer, me dijo, hijo, mándame el prólogo de los Principios. Y estaba preparando una versión de calle de ese libro. Es que tú imagínate, el libro de Newton tiene 550 páginas. Sí. Mi padre hace un prólogo de 375. Mm. Y entonces, realmente, ¿cuál es el libro? Está muy bien, yo no reconozco que no me he metido, pero hay gente que lo ha leído, no sé si tú lo has leído también, Carlos, pero me hablan maravillas de ese prólogo. Entonces habrá que ir a ese prólogo. Él tradujo más o menos entre 40 o 50 obras. Esto le vino muy bien para terminar de dominar su prosa. Contaba con sorna, que bueno, lo hice en Retrato del Libertino, acuérdate, las primeras 80 páginas están dedicadas a Walter, que es este incalificable Sí, que sus proezas sexuales no son tantas proezas como... profesión fornicador. Él decía Sí. que follar es esa gran fuente que humaniza al mundo. Bueno, luego se descubrió que era verdad, que él trabajaba en la corte británica y que estaba encargado de las colonias. Y por eso él dice que ha tenido contacto con mujeres de todo pelaje, todo color, toda altura y toda forma. A saber, ¿no? ¿Dónde llegaban los navíos británicos? Pues aquí estaba este hombre para dar fe testicular de lo que había ahí. Bueno, ahí lo que quiero contar es que cuando traducía ese libro, Carlos lo hacía en la playa de Salinas, en Ibiza, y se llenaba de gente a su alrededor, escuchando mientras traducía ese libro, porque estaba todo lleno de guarrerías, entre comillas. Es una de las primeras novelas pornográficas en estilo estricto.
Pero imagínate él en la playa diciendo, y entonces me acerqué a la verga y no sé qué, y entonces todo el mundo se le arremolinaba. Y con el tema de la traducción, esa es una de las profesiones más liberales que existen, si lo piensas, Carlos. Tú puedes traducir en la Conchinchina, puedes traducir en donde quieras. Y es un trabajo que dentro de lo que cabe no está mal pagado y está muy, muy bien. O sea, para toda esa gente que quiera ser escritor o que quiera foguearse, me parece una de las mejores maneras. Lo que pasa que, bueno, eso le dio conocimiento. Tradujo a Bakunin, tradujo a Jefferson, tradujo a Hobbes, tradujo a Newton y luego también tradujo, por ejemplo, a Asimov. El viaje a la luna es suyo y también a Patti Smith. Le daba un poco igual a Thomas Sachs. Decía Jorge Ralde, no es lo mismo leer a Patti Smith que a Patti Smith traducida por Escotado. Porque, claro, el traductor también tiene la obligación de interpretar el texto, no ponerlo literalmente, porque literalmente no tiene sentido. En Inglaterra no saben lo que son los cerros de Úbeda, pero para nosotros todos sabemos lo que es, ¿no? Entonces ahí está una de las claves también del estilo de mi padre, se basa en esa traducción. Y también yo creo que también hay parte de la explicación de por qué no está traducido. Y es que él era muy celoso de la traducción, él quería vigilar todo. Él me decía, hijo, pero ¿cómo voy a ser traducido a un idioma que no distingue entre ser y estar? ¿Cómo? Si es que todos los enemigos del comercio van sobre la diferencia entre ser y estar. Entonces, claro, si lo piensas, hay muy pocos filósofos británicos en comparación con filósofos germanos, ¿no? Hay lenguas que son más proclives a la literatura, más proclives al pensamiento. Tienen en Alemania Geist, se tiene mucho mejor espíritu que en español, por ejemplo. Mi padre no quería que se le tradujera porque sabía que muchas cosas eran intraducibles, o quería hacerlo él. Bueno, ahora que no está, por desgracia, he dicho que tampoco es una desgracia, pero ahora haremos lo posible, porque, oye, igual que Hegel está en español, pues también podrá estar Escotado en alemán, pero a ver, no es fácil. Pero sí, estoy muy buena puntualización, porque si no hubiera sido traductor mi padre, otro gallo habría cantado. Eso le permite a él tocar muchos palos, porque traduce a psicólogos, traduce a políticos, traduce a revolucionarios, traduce un poco de todo. Y luego ya eso le ayuda a él a crearse su propio sistema lingüístico y dialéctico que es tan rico y que es tan difícil pillarle. Porque se lo sabía un poquito casi todo. Muy bien. Yo quería preguntarte otra vez sobre enemigos del comercio. Vamos. Quiero insistir porque hay una pregunta, él conoció el comunismo en primera persona, ¿no? Sí. Escotado, y luego termina con una crítica tremenda al comunismo, a toda la historia del comunismo, a todos los personajes del comunismo, a todos los filósofos del comunismo. Y también a la Iglesia, al cristianismo como origen de ese comunismo. No estoy de ¿cómo acuerdo. hay alguna, es así tan sencillo o es algo más complejo? No, eso es demasiado trazo grueso, perdona que te lo diga. Mi padre, a medida que se fue haciendo mayor, se fue haciendo más creyente. Os lo prometo. O sea, mi padre no era ateo, no era agnóstico, no era cristiano, no era nada, como he dicho antes, que es que era muy difícil clasificarle, pero sí que estaba convencido y cada vez más de que había una voluntad superior, un algo, que lo podemos llamar Dios, o a lo mejor no. ¿Vale? De Jesús sabemos solo lo que dice Flavio Josefo, de que fue un personaje histórico, pues sí, pero la religión, no es que fuera religioso mi padre, pero se fue haciendo cada vez más creyente. ¿Creyente en qué? No lo sé, pero llámalo X. Cuando has dicho antes que hace una crítica furibunda a la gente de la Iglesia, hay parte que sí, que te doy la razón, pero por otro lado, acuérdate que mi padre refleja que gracias a Jesús dejan de producirse las hecatombes, que Ciro el Grande que se deja sin bueyes Asia para celebrar su última victoria. O sea, antes se sacrificaban animales por doquier. Y el cristianismo es civilizador en ese sentido. Y mi padre, por ejemplo, la mayor lección, siempre lo decía, es que había dado Jesús, es Dios es amor. Esta frase es posiblemente lo más profundo que se ha escrito.
en filosofía, así lo decía él. A veces lo sencillo es lo más complejo. Jesús, mi padre no tenía nada en contra de Jesús, ¿eh? Otra cosa es de los esenios, que es la secta con la que empieza todo, que es su primo San Juan Bautista, y son los que empiezan a pensar que la riqueza mancha, que la riqueza es impura. Y de hecho, pues que no se puede tocar el dinero y por ende el comercio. Y bueno, pues toda esa serie de salvajadas que se empiezan a decir en nombre de un Jesús muy hipotético, porque Jesús nunca dijo eso lo dijeron sus secuaces. Entonces, yo no creo que Escota sea una persona atea y que ataque a los religiosos, no. Yo de hecho creo que él pensaba que la frase de más razón tenía marcha. Pero sí es verdad que aquí en el tercer tomo, Sí. bueno, y en todas sus declaraciones arremete contra Marx, contra Lenin, contra Stalin. Sí, pero incluso a veces religiosa. ya, pero incluso de forma más valiente que Jiménez Los Santos, muchas veces, muchas mañanas. Y entonces, claro, eso cuando fue a La Rioja allí con Gustavo Bueno, eso se nota en la grabación, se nota en el público que hay cierta inquina contra él. Sí. Aunque lo invitara Carlos, ahí se nota que hay cierta inquina. Y le preguntan sobre, ¿se ha pasado los datos de millones de muertos en la revolución? No sé qué y tal, o algo así. Hay cierta inquina. Sí, no, mi padre había cierta inquina y ese malditismo del que hemos hablado antes, la gente un poco, mi padre me llegó a contar un día que le había dicho una persona por la calle, ojalá le mate ETA. O sea, mi padre realmente hay cosas en ese diario que os he enseñado al principio que él nunca lo quiso publicar en vida porque decía, estoy seguro que si lo hago va a venir una turba gris y va a quemar mi casa. No os digo más de lo que hay ahí dentro, que os va a encantar, Carlos. Eso es polémica, pero no se puede dar primicias. Bueno, te puedo decir que es lo más potente que ha hecho nunca. ¿Contra filósofos también? ¿Contra filósofos españoles? Su diario personal. Por ejemplo, unas primeras páginas describe cómo una gata en celo en medio del monte gime y qué representa eso. Son detalles que como filósofo, un día que hay mucho viento, pues cómo se mueven los juncos. Pero bueno, enlazándolo con verdaderas imágenes muy potentes. Ya lo veréis. Dos cosas. Una, Antonio, yo por un poco por alusiones, ¿no? Sí, yo no diría que inquina, sino que decirte, acuérdate lo que siempre decía Bueno, que el mayor homenaje que se le puede hacer a otro filósofo es leer su obra en serio e intentar triturarla. Exacto, ¿no? Eso es lo que le dijo a Maestro. Dijo, pero bueno, ¿cómo me voy a enfadar si me has estado 3 horas criticándolo? De hecho, a Maestro, que le hicimos lo mismo con su obra, pues triturarla al verano siguiente, ¿no? Pues le pasó algo parecido, ¿no? Le decía, pues que te lean y te tomen en serio, aunque sea para discutir y para marcar los puntos de fricción, pues es mucho mejor que el silencio que muchas veces se sufre en España de, pues el ninguneo, ¿no? De que no te publican artículos o tal. Antes ha dicho una cosa, Antonio, que también quería remarcar. Me has dicho, ¿cómo fue la actitud de la prensa, de la gente ante su fallecimiento y tal? Pues sí, mira, bastante feo, no solo por lo que empezó a salir ese bulo de que había muerto de cáncer, sino que de repente empiezan a bailarle el agua gente que siempre ha tratado de ocultarle. O sea, mi padre hay muchas dobleces con él, ¿no? O sea, gente que ahora le cae muy bien, de repente Escota, y antes no le podía ni ver ni en pintura. Y ahora llegarán los homenajes que nunca le dieron en vida. Y la verdad que esto es falsa doble moral. ¿Y qué quieres que te diga, Antonio? No está bien. A mí me hubiera gustado que yo no hubiera tenido que hacer nada para que mi padre le conozca a la gente y se le reconozca como es debido. Pero es que si yo no abro la cuenta de Twitter, a lo mejor no hay estatua. ¿Y esa estatua qué pasa? ¿Por qué no se la damos? Pues porque depende de alguien que se lleva mal con el pensamiento, con la investigación. Pero mi padre objetivamente ha hecho muchísimo por este país. Es patrimonio nacional. No hay nadie que se haya hecho unas obras sobre el comunismo y sobre las drogas como él, pero no a nivel español, digo a nivel mundial. Y no digo ahora, digo en la historia de la humanidad seguramente. ¿Y qué pasa? Que no le hemos dado ni el Cervantes. Pues bueno, pues así nos va, así nos luce el pelo, como decía él.
Y España siempre trata muy mal a sus Sí, en grandes... tierra muy bien, pero trata muy mal en vida. En vida muy mal. Y Jorge, una pregunta te quería hacer yo, porque recuerdo una entrevista que le hicieron, creo que era para Libertad Digital Televisión, y él creo que leyó un fragmento del diario y quiero saber si ese fragmento está, una cosa preciosa Sí. con respecto a la muerte, de que hay que decirle adiós como cuando uno se monta en el tren y deja atrás la estación, ¿no? Entonces, ¿eso es Exacto. un fragmento del diario? Es un fragmento, es un Ah, fragmento. Cuando hablaba del desapego de antes, sí. ¿no? De que hay que practicar el desapego, sí, lo habla. Mira, si es que me voy a permitir el... Voy a ir a por el cuaderno, un segundo. Vamos a Muy hacer bien, una muy excepción bien. y vamos a sacar una... Una Solo os voy primicia. a poner las dos primeras líneas con las que empieza, ¿vale? Muy Es que bien. ya solo con eso ya te puedes echar a temblar. ¿Cuándo se publicará? ¿Cuándo se publicará? Esto no depende solo de mí, de la familia, tenemos que estar todos de acuerdo, pero yo calculo que, si Dios quiere, estas Navidades. A ver, leo esto, la primera página, ¿vale? ¿Qué ponen Sí. esas dos líneas? No se ve bien, tiene que darle Ya, más no, la luz. es que te lo voy a leer. Es entonces cuando callan las musas y la verdad comienza a oscilar como una antorcha ante el viento. Es Muy ahí bien. cuando empieza a escribir. Insiste en la idea de verdad, lo que he dicho antes. Sí. Sí. Yo creo que estaba obsesionado, como todo gran filósofo, por la verdad. Mira, me preguntabas por la letra, a ver si podemos ver un poquito. ¿La ves ahí, Pablo? ¿Y qué digo, Pablo? ¿Carlos? Sí, muy, muy bonita, ¿eh? Sí, sí. Sí, con ribetes. Sí, sí. Es una letra muy trabajada. Luego aquí Nada al que ver final... con la de Mars, como él No, siempre uy. decía. Luego al final, mira, el Parkinson, por desgracia, ya Que, empieza a hacer que estragos. además escribía en alemán. Aquí está ya el Parkinson, ¿ves? Que ya ha Sí, cambiado claro, bastante. ya ahí cuesta, sí, sí. Ya le cuesta, sí. Pero hay verdaderas ¿Escribía a joyas. mano? No, él escribía Siempre. a No, él mano, fue sí. de los primeros en escribir a ordenador. Fue de Mm. los primeros escritores que se manejaba muy bien con internet, con los ordenadores, con estos Amstrad verdes que había. Sí, así como En muchas... Cuenca, Sí. en Cuenca, en la cárcel, Le en la dejaron. historia general, lo hace con uno de los primeros ordenadores. Sí, mi padre hace el Talego Tour, por así llamarlo, entre coñas. A ver, todo ser humano tiene derecho a elegir cárcel. Esto es que no lo saben, ¿no? Mi padre, como era jurista, pues se sabía algunas cosas. Entonces, él buscó una cárcel la que fuera más cómoda para cumplir sus objetivos. ¿Cuáles eran sus objetivos? Limpiar el apellido. Porque le llamó mi tía Maruja y dijo, ¿pero qué has hecho, Antonio? ¿Pero qué has hecho? O sea, el apellido Escotado le acaba de quedar mancillado. Y él dijo, tranquila tía, que cuando salga de la cárcel saldré rico y famoso. Y dijo, sí, ya lo veremos. Y entonces pidió celda de castigo voluntaria. ¿Celda de castigo voluntaria para qué? Para que pudieran hacer la excepción de dejar de meter un ordenador y una guitarra y un tablero de ajedrez, que es muy bonito. Hay fotos de ver que él jugaba contra sí mismo. Y claro, si tú te metes en una cárcel, el infierno son los demás, como decía Sartre, ¿no? Realmente mi padre estaba aislado y ahí, si tienes un objetivo y tienes la cabeza bien amueblada, puedes alcanzar unas cotas de concentración que yo no me puedo ni imaginar. Y la verdad que él lo recuerda, eso me sorprendía mucho, lo recordaba como muy buen tiempo y lo llamaba sus humildes vacaciones. Y la verdad que no tenía ningún rencor. Él supo que además la habían condenado de manera injusta, era un delito provocado, pero él también había estado haciendo el tonto y como Sócrates, ¿no? También aceptó su condena, aunque se podía haber salvado, también como Sócrates no quiso pagarla. Y eso sí, consiguió no ser abortado del cuerpo social, no, cumplió con mi tía Maruja. Y es cierto, ahora Escotado es sinónimo de pensamiento, no de hippie drogata. Y bueno, Bien, yo os digo Eduardo creo que tenía alguna pregunta. Dime, Eduardo. ¿No? Yo sí Eduardo. quiero preguntarte sobre la nación española y qué pensaba Escotado de la nación española y de todos estos separatismos y tal. Pues bueno, en cuanto a Cataluña, él siempre lo veía como un complejo de inferioridad y él había estudiado mucho a Ortega y Ortega ya lo dijo hace tiempo. El problema de Cataluña no tiene solución.
La solución es que no tiene solución. No tiene solución. No hay solución. Entonces ya dejemos de pensar, ¿vale? Porque es que esto es así. Si hay gente que prefiere hablar un idioma que hablan 2 millones que uno que hablan 500 millones, ¿qué vas a hacer con esa persona? ¿Qué vas a hacer? Lo que tiene es un complejo de inferioridad enorme. Y bueno, pues él realmente también era federalista, él es partidario de Suiza, incluso de que se hagan referéndums. Hubo una época en que incluso estaba a favor de que se hiciera un referéndum en el País Vasco. Luego las cosas cambiaron, pero en ese tema político, me acuerdo que él denunció a los GAL, por ejemplo, él lo denuncia en el libro El espíritu de la comedia, que no le hizo ninguna gracia a Cebrián, que por cierto tenía el mismo padrino, Juan Luis Cebrián, y mi padre. Y bueno, la política a él le asqueaba profundamente y decía que era el precio que teníamos que pagar por la democracia, que no hay nada más triste que vivir de gobernar a los demás. Y se le hubiéramos dado un gran disgusto si nos hubiéramos hecho políticos o policías. Pero bueno, porque a él no le gusta nada y lo que controlar a los demás. O sea, de la piel para adentro mando yo, ¿no? Es lo que le dice. Y lo que dice aquí en esta frase, en esto que llevo aquí, No que lo veis al revés, dice... Vive y deja vivir, ¿y qué más? Y afánate en prestar servicios útiles. Muy bien. Y ya está, y ya está. Útiles a los demás, claro, útiles a la sociedad, Vive y ¿no? deja vivir y céntrate en prestar servicios útiles. Porque esta gente que dice, es que la Constitución dice que todos tenemos derecho a una vivienda digna. La Constitución dice que tal, y yo estoy esperando a que me den mi vivienda. Entonces, mira, tú cállate, céntrate en prestar servicios útiles y ya verás cómo llega la vivienda, ¿no? Pero quien quiere vivir del cuento, pues lo va a querer vivir siempre. Y no, mi padre era partidario de la meritocracia y tanto trabajas, tanto vales. Nunca valoró la cuna, sino el mérito. Y bueno, un poco esa es la educación que nos ha transmitido y que yo creo que hay que inculcar a nuestros menores. La cultura del esfuerzo que se está perdiendo hoy, muchísimo. Realmente ahora hay gente en la universidad que no ha leído ningún libro, porque ha leído 2 o 3, pero es que eso hace unos años era impensable. Pero es que no quiero saber lo que va a pasar dentro de 20 años. Ya nuestros hijos no van a saber escribir a mano. Es un poco triste. De los que estamos aquí, que soy yo el profesor de secundaria todavía, pues la verdad es que lo que dices totalmente de acuerdo. Quiero decir, hace poco hemos presentado con otras 2 personas un manifiesto por la educación como bien público que han firmado pues Teapiello, Javier Marías, Fernando Sabater, y bueno, las críticas que nos han hecho en diarios como Público o El País, llamándonos pues neofranquistas, neoliberales, y como nos han dicho también, nostálgicos del nacionalcatolicismo, por defender eso que estás diciendo, el mérito, el que el alumno tiene que esforzarse, tiene que leer. Exacto. Pues en fin, pero que la verdad es que es muy complicado. A mí me gustaba mucho una cosa de Escotado y es esa defensa que es lo que él decía, ese placer que es el aprender una cosa no sabida. Y yo se lo digo a los alumnos, digo, a veces cuando yo soy profesor de matemáticas, ¿no? Cuando estoy explicando les digo, me echo para atrás a la pizarra y les digo con un poco de sorna, ¿no? Digo, pero ¿no veis lo bonito que es esto? Y claro, me miran con una cara de decir, este está colgado. Pero por lo menos que sepan, ¿no? Que hay otras personas que esto lo ven bello, ¿no? Pues... Totalmente. Yo en otra entrevista decía algo que voy a decir ahora, me voy a atrever también, porque creo que a la audiencia le va a gustar. Y es una enseñanza que me hizo con 16 años, se metió en mi cuarto y en una pizarra blanca de estas que tenemos todos, con el típico boli Edding, y se limpiaba con una vileda. Me dijo, hijo, te voy a poner aquí una frase que ahora no vas a entender, pero que seguro acabarás entendiéndola y a lo mejor te marque la vida. Pues la frase me la escribió con 16 años y hoy que tengo 44 años la recuerdo exactamente como la escribió. Y os la voy a decir y es obra de tal forma que tus actos puedan ser elevados a norma de conducta universal. Siempre y cuando utilices a la humanidad como un fin, nunca como un medio. Firmado Emmanuel Kant, imperativo categórico. Kant se pasó la vida para parir esta frase que pueda valer para todo ser humano. ¿Cuál es nuestro objetivo en la vida? Ese, ser un modelo de comportamiento. Eso es. Esto es la manera en que podemos aprender sin que nos lo tengan que meter a presión.
O sea, tienes las cosas, tienes que ir a buscarlas tú, no ellas a ti. Entonces yo agradezco infinito ese pensamiento, ese imperativo categórico que me transmitió mi padre. Y bueno, así mi vida con él está trufada de grandísimas lecciones. Lo que pasa que, bueno, eso está un poco en la esfera íntima, ¿no? Pero mi padre también, había una frase que le gustaba mucho de Benjamin Franklin, que era, dar ejemplo no es una manera de influir en los demás, es la única. Es la única. Entonces mi padre un poco demostraba lo que decía, ¿no? Vivía como pensaba como vivía. Por eso nos llama la atención, por eso estamos aquí reunidos hoy, porque se daba un fenómeno, que era que un pensador ejemplificaba con sus actos lo que pensaba. Y una y otra vez. Y hasta el último instante. Ahora, una última ronda, y voy a enseñar este libro, Caos y Orden, y otro libro que hemos hablado, Realidad y Sustancia, porque Escotado daba mucha importancia a conocer, a estudiar muy bien las ideas fundamentales de la filosofía, sustancia, cómo hay que entenderla bien, por ejemplo, para entender la realidad. Y yo creo que esto nos va a llevar a otro encuentro en homenaje a Antonio Escotado. Os voy a enseñar una cosa que María no está, pero es otra joya que os voy a enseñar. La guitarra eléctrica de mi padre, del año 1962, tasada. Hay una leyenda que dice que es la de Franz Zappa, no sabemos si es verdad del todo, pero vamos, es de la misma fecha. Un amigo es estudioso de Zappa, bueno, seguro pues que mira, le encantará. Mira esto, esperadme a guardarme un segundo. El Román, que es de los Marañones, que es bueno, es de los que más saben en el mundo de Zappa. Y de Bob Dylan. Hice un encuentro aquí con un amigo sobre Bob Dylan. Bueno, Eduardo, te veo poco hablador. Una pregunta, ¿le oís suficientemente alto a Jorge? Un poco débil a veces. Muy bien, muy bien. Mira, la guitarra. Sí. Ay, caramba. Muy bien, muy limpia, ¿eh? No tiene pegatinas ni nada, ¿eh? Muy limpia, muy escrupulosa. Que es una Gibson, ¿verdad? Aquí estuvimos con... No sabéis cómo también... suena esto, ¿eh? No sabéis cómo suena esto, os lo podéis imaginar. Vale, Sí, esta es la guitarra que lleva el guitarrista de AC/DC, Angus Young, y también Franz Zappa. Y con esto es con lo que empezó, se ganó el mote de Escota el melena es el terror de las nenas. Porque utilizaba la guitarra como una extremidad más. Y la verdad que yo la toco, la siento y tiene más edad que yo, la guitarra. Y la verdad que, joder. Que los años 60 eran muchos años 60. Muchos años 60, sí, y él tenía unas melenas por aquí. Eso de los 80, eso no era nada comparado con los 60. No era nada. Hace el amor y no la guerra. Eso no era nada. Y ahí se cambió todo, en esos años, la física cuántica, toda la matemática, toda la filosofía. Todo. Y todo viene de aquí, porque fue Pitágoras. Todo viene de la electricidad. Pitágoras quien encuentra la escala pentatónica. Pitágoras, yo diría Lenin, que la electricidad. Sí. Electricidad más soviets, ¿no? Exacto, electricidad más soviet. Al cuadrado. ¿Qué diría Escotado de esta guerra de Ucrania? Que tanto diría muy fácil. Yo está a punto de ponerlo, porque en los enemigos del comercio cita bastante a Ucrania en concreto. A ver, lo que piensa es que se demuestra que Rusia es imperialista. Algo que nunca fue Estados Unidos. Estados Unidos le gusta tener colonias, pero no le gusta invadir países y quedarse. ¿Vale? En cambio, Rusia, desde que conocemos Rusia, acordaos que la guerra se declara a Hitler y a Stalin a la vez porque han entrado en Polonia. El ansia expansionista de los rusos es inherente a su condición de eslavos. Siempre han querido expansionarse, siempre.
Y ahora mismo lo que están haciendo, pues bueno, se califica a sí mismo. Yo creo que van a acabar mal, pero bueno, básicamente nos lo están haciendo pasar mal a todos. Pero también es que es de coña que Alemania dependa de Rusia, del gas ruso, del que ha sido tu enemigo cerval durante tantos años. Pues bueno, maldita globalización. Bienvenida a globalización en muchas cosas, obviamente. Mi padre era pro globalización, pero esto no se puede entender. Que estemos luchando contra un país que le estamos dando 10.000 millones de euros cada día en gas. Esto no no tiene entra explicación. en ninguna cabeza. Y que luego nosotros estemos ahora Aquí intentando... Aquí estamos pagando el error que se cometió en 1945 cuando se permitió lo que no se podía haber permitido y no se tuvo que permitir. Y ahora se va a pagar, ahora se está pagando. ¿Y qué se permitió, Eduardo? Pues tratar a la Unión Soviética como un país más y no lo era. Exacto. Eduardo, Sí. a fin de cuentas era el que había llevado el esfuerzo bélico para vencer a la Alemania nazi. Y unos cojones. Bueno, ¿qué dices? ¿Y Estados Unidos, con el dinero de los norteamericanos. Por supuesto, pero los hombres al final los pusieron los soviéticos. Quiero decir que bueno, si yo tuviera el tema que es más nombrar un delicado, responsable, de lo que parece. sí, no, el tema estoy es de muy acuerdo. complicado, pero a trazos gruesos o en trazos gruesos, Sí. si tuviera que dar un nombre de un responsable de este desaguisado, el que nos metió en esto, para bien y para mal y para bien fue Churchill. Fue Churchill el que convenció a Roosevelt de entrar en la guerra, porque si no, a ver lo que pasa aquí. Pero aquí se está pagando lo que se permitió hacer a Stalin y no se debió haber permitido. Y ahora se va a pagar. Y ahora, yo estoy de acuerdo con Jorge, si es que esto es la idea que tú estabas apuntando, parece mentira que Alemania, el país donde surgió el nazismo, claro. que en su esencia no era acabar con los judíos, sino con el bolchevismo, es otra cosa. Bien, pues parece mentira que a día de hoy dependa en un 50% del gas de Rusia. Es que a mí no me cabe en la cabeza. A mí tampoco, y yo creo que a nadie le cabe. Porque Rusia luego tiene una capacidad de sufrimiento asombrosa. Este pueblo, sí. También lo definen en Los enemigos del comercio. Daos cuenta de que la demografía de Rusia, qué curioso es, que tiene prácticamente la misma población ahora que hace un siglo. O sea, Rusia no pasa de los 130 140 millones nunca. Y es el país más grande del planeta. Y tiene el PIB de España. Realmente es algo muy extraño, ¿no? ¿Cómo puede tener tanto poder geopolítico un país con tan poca gente y con tan poco PIB? Pues hay que apelar a esa capacidad. Entre otras cosas, gracias a la propaganda. Claro, al agitprop, que ellos son los inventores. Totalmente. Pero si nos metemos aquí, nos vamos muy lejos. Yo creo que aquí. Bueno, pues una última ronda. Última ronda. Si no, voy a tener que sacar la dialéctica de Estados Imperios. Eduardo. Mira, yo no voy a pasar mi turno, ya que me he extendido y Carlos se ha tenido que callar. Yo me callo ahora y además es más. Bueno, pues Carlos, escuchamos a Carlos y luego a Jorge y nos emplazamos para otro encuentro próximo, tercero, donde ya desarrollamos más cosas a fondo y actuales también, en defensa siempre de la libertad. En defensa siempre de la libertad y de la verdad. Bueno, Carlos. Que nos diga, Carlos, un par de cosas sobre caos y orden, que es lo que habías pedido. Bueno, pues sí, a mí es un libro que es curioso porque el tema de la teoría del caos, que es en el que yo hice la tesis doctoral, mi conocimiento del mismo vino por el libro Escotado. Me sorprendió muchísimo un ejemplo que cuenta allí, que es el de pues el helecho de Barsley, que cuenta que tirando un dado al azar se acaba dibujando pues con una serie de reglas. Y eso la verdad es que me motivó a investigar pues eso, los sistemas dinámicos y los fractales y me interesó mucho. Luego es cierto que cuando en su momento lo leí, el libro, pues la primera parte, la parte más científica, que era la que me tocaba más de cerca, porque en aquel momento lo que yo estudiaba la entendí mejor que la segunda parte, y con los años he empezado a valorar más la segunda parte, donde él, a partir de las ideas que surgen de la teoría del caos,
pues las plantea pues, desde un punto de vista más de una filosofía pues moral o de la economía, pues, pues esos, ¿cómo llamaba él? Esos órdenes espontáneos, ¿no? Orden de Espontáneos. grano fino. Eso, sí, sí. Orden de Entonces, grano fino. el libro es muy interesante por esas dos partes, ¿no? Aunque es curioso porque a los científicos, por así puristas, no les gustó la segunda parte y tuvo muchas críticas y tuvo el que Escotado que contestar y tal. Y luego al respecto a los filósofos a lo mejor más puristas no les gustó la primera parte, que era más Exacto. científica. Entonces, es un libro que es curioso eso, porque fue muy... Yo creo que en su momento yo leí pues un catedrático de física que curiosamente luego estuvo a punto de estar en mi tesis doctoral. La Tuvieron crítica, muchas diatribas, hubo Sí, problemas fuertes, porque él en aquella época realmente no se hablaba. Hoy lo damos por supuesto, que el aleteo de una mariposa pues puede ocasionar un huracán, ¿no? En la otra punta del mundo, pero en aquella época nadie hablaba de ello. Y tampoco entendíamos muy bien cómo lo que es aparentemente caótico obedece a un orden superior que nosotros no somos capaces de entender. Y él, me acuerdo de una frase que él me decía, que creo que puede ayudar a comprender el libro o animar a la gente a que se lo compre, porque dice: hijo, debemos aprender a navegar el caos o caeremos en falso orden. Entonces, Escota era así, mi padre le gustaba la espontaneidad, le gustaba que la realidad se mostrase, todo lo que fuese no concebido previamente, los hallazgos no buscados, las lecciones jamás esperadas. Esto es lo bonito. Bueno, esa es la intuición fundamental y la enseñanza de Hayek, es la constitución del orden espontáneo. Hay varias ideas esenciales, a mi juicio, que son las que vertebran toda la historia de los enemigos del comercio y que lógicamente Escotado, pues yo creo que tomó, las vio estudiando a la escuela austríaca. Sí, a Menger mucho también. Claro, primero a Menger, después a Mises, en fin, ¿no? Por ejemplo, la idea fundamental, que es a la que tú has aludido y él también ha aludido en diferentes ocasiones, que es como esa idea de que la esclavitud, ¿no? Es la utilización de esclavos para la producción, pues es algo que bueno, pues ellos trabajen y nosotros descansamos, pues no funciona. No funciona, no. Esa idea es una idea recurrente en Mises, por ejemplo, y en otros autores de la escuela austriaca, ¿no? Y bueno, la teoría del valor subjetivo, naturalmente, eso, pues el valor marginal de las cosas, ¿no? Claro. Sí. Y luego también el individualismo, Eduardo, como algo que repercute en la humanidad. No sé si fue en la entrevista anterior, lo digo muy rápido, pero cuando queremos llegar a un sitio, estamos en el campo, hacemos un camino nosotros para llegar a ese sitio. Pero es que lo que no sabemos es que luego ese camino va a venir alguien después, que también lo va a utilizar. Y luego otro, y luego otro, y luego otro. Y eso al final va a ser una carretera. Pero eso solo perseguía un fin individual, que era el de esta persona que decidió hacer ese camino para llegar antes a ese sitio. O sea, la persecución de nuestros fines privados repercuten en el bienestar o malestar del prójimo. Entonces, ¿esto qué es lo que se critica al capitalismo? Que es que tú vas a lo tuyo, tú vas a lo tuyo. Sí, si yo voy a lo mío, a ti te va a ir mejor. ¿Por qué? Porque esto también lo decía mi padre, la mayor esperanza que puede tener un pobre es que haya más ricos. Ese es el concepto de la mano invisible de Adam Smith. ¿De qué vive el pobre? De los subsidios que se pueden extraer de los impuestos que paga el rico. Pero es que hay que crear riqueza, no repartir riqueza. Es absurdo pensar que tenemos que ser todos iguales. Iguales, pero ¿por qué? Si la vida nos ha hecho maravillosamente originales a cada uno. Vamos a respetar la individualidad de cada uno. Si yo trabajo más, es normal que gane más dinero. Si trabajo menos, es normal que gane menos. Pero es que ahora mismo, hoy en el siglo XXI, hay mucha gente que se opone a esto. Y dice que todos tenemos que ganar lo mismo porque sí. Pero ¿qué insulto es ese? ¿Qué insulto es ese? Pues bueno, pues nada, aquí tenemos a mi padre para recordar que él decía también, las cosas no salen a la primera, a la segunda tampoco, y rara vez a la enésima, hijo.
pero hay que intentarlo. Y otra frase, lo último que has dicho, que me ha recordado es serendipia. Este término, cuando él fue traductor en la ONU, le tocó traducir serendipia. Serendipity, estaba en inglés, no existía en castellano. Y él dijo serendipia. Desde entonces esa palabra se utiliza en nuestro léxico. ¿Qué es la serendipia? La serendipia es que cuando tú estás buscando algo, encuentras otra cosa distinta a ese algo que estabas buscando, pero que puede ser igual o mejor. Eso sí, solo aparece si estabas buscando la anterior. Eso es lo hermoso. Pues eso es lo que intentamos en el Encuentro de Humanidad y de Filosofía, encontrar siempre la verdad. Eso es filosofar. Verdad y pensar y estudio. Las recompensas no buscadas. Bien, pues si no queréis decir nada más, no os vayáis, voy a detener la grabación y seguimos hablando un poco más. Muy bien. ¿Queréis decir algo más? Que os quiero dar las gracias encarecidamente a los tres, que es un gusto charlar con vosotros, de verdad. Exacto, y yo también gracias a vosotros, a Carlos, a Eduardo, a ti, Jorge, a María. Carlos, lo Eduardo, mismo os digo. Yo ya se lo he dicho, Antonio, pero ahora os lo digo muy en serio. A ti, a Carlos y a ti, Eduardo. Entrad, por favor, en laemboscadura.es y decidme qué libros queréis que os mande, ¿vale? Que tengo ahora todo el stock en la oficina y os puedo mandar 2 o 3 sin ningún problema, ¿vale? De verdad, dejadme darme ese placer. Y también de parte de mi padre, va. Pues bueno, encantado. Muy bien, pues defendamos la verdad y la libertad y hasta el próximo encuentro en homenaje a Antonio Escotado. Detengo ahora y seguimos ahora.